Soy el doctor Gómez Clavelina, profesor de la Subdivisión de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que le llamamos las bases conceptuales para el cálculo de una muestra. En el desarrollo de un proyecto de investigación, se hace necesario realizar cuantificación o medición de variables en sujetos de estudio. Surge como consecuencia la planeación de las actividades para realizar dicha recolección de datos y en forma natural el investigador debe contestar a las preguntas: ¿debo hacer las mediciones a todos los sujetos que potencialmente puedan ser incluidos en el estudio? Si la población de sujetos de estudio es muy grande, ¿puedo localizarlos a todos? ¿Cuento con los recursos necesarios para lograrlo? ¿Cuánto tiempo ocuparé para hacer esta recolección de datos? Con frecuencia se identifican dificultades para abarcar la totalidad de la población de sujetos de estudio. Estas dificultades pueden afrontarse adecuadamente estudiando una muestra de la población. Uno de los principales interrogantes es el relacionado con el número de individuos o elementos que se necesita incluir para garantizar la validez y la solidez en los resultados. Hacer una exploración en toda la población podría sonar ideal. Sin embargo, esto es casi imposible en la práctica debido a las dificultades señaladas previamente. El problema se centra en cuál es el tamaño de la muestra mínimo necesario para obtener resultados válidos. Los tamaños de muestra demasiado pequeños pueden no representar lo que en realidad está sucediendo en la población, y los tamaños de muestra demasiado grandes hacen que la realización de los estudios sea más difícil y costosa. Si el número de observaciones o de pacientes no es suficiente, no podremos ser precisos al estimar algunas de las medidas de interés, como pueden ser los promedios, las proporciones o tasas. Estudiar una muestra grande puede tener algunas ventajas, pero implica necesariamente el empleo de mayor tiempo e inversión en recursos financieros, lo cual no siempre es posible. La pregunta de investigación es el elemento esencial del cual parte el estudio de interés, y aunque en muchos casos las preguntas sean similares entre investigaciones, no siempre las metodologías empleadas en otros estudios son aplicables, incluso las del cálculo del tamaño de la muestra. Esto se evidencia mucho más claramente cuando las características de la población son visiblemente diferentes. Si el interés de la investigación es hacer estimaciones sobre una o más características de la población, se necesita estar seguro de que dichas estimaciones tengan la apropiada y requerida confiabilidad y precisión para cada una de estas características. Si el objetivo es evaluar diferencias o determinar la presencia de algún efecto debido a un método o tratamiento, se debe estar seguro de que las conclusiones derivadas sean producto de una variación propia del método o tratamiento y no solamente debida al azar. El diseño planteado para la recolección de los datos es otro factor determinante en el momento de hacer el cálculo, y aunque esté directamente ligado a la pregunta de investigación, el tamaño de la muestra puede diferir según la estrategia de diseño empleada. Por ejemplo, el tamaño requerido es muy diferente si su pregunta va a ser resuelta utilizando un estudio de casos y controles o una cohorte prospectiva. En esta diapositiva nos preguntamos, ¿estamos hablando de parámetros o estadístico? Es necesario que tengamos muy claro cuáles son cuáles, porque a la hora en la que estamos nosotros redactando nuestro informe de investigación,
Hay quienes dicen, nuestros parámetros se basaron en esto y en aquello, cuando en realidad están hablando de estadísticos. Entonces, en ese sentido es muy importante encontrar la diferencia que vamos a intentar señalar aquí. Los parámetros son los valores de interés obtenidos a partir de la población. Por ejemplo, la proporción de hombres y la edad promedio en algún país obtenidas a partir de un censo. En este ejemplo, el censo incluye a todos los habitantes de un país y los datos obtenidos no son una estimación, sino un valor real. El estadístico, en cambio, se refiere a los valores de interés obtenidos a partir de una muestra y por lo tanto son una estimación de los parámetros de la población. Por ejemplo, la proporción de hombres y la edad promedio de algún país obtenidas a partir de la Encuesta Nacional de Hogares es una muestra de la población. Este es quizás uno de los aspectos clave en el cálculo del tamaño de la muestra. Me refiero a la variabilidad. Pues cuando las unidades de observación de una determinada población son homogéneas, implícitamente se dice que hay poca variabilidad en sus resultados y probablemente no se necesiten muchas observaciones para hacer una buena estimación de sus parámetros. En cambio, a medida que la variabilidad va aumentando, se tiene un efecto directo sobre el tamaño de la muestra, la cual se irá incrementando. La variabilidad es una medida de la dispersión de los datos en una distribución, sea esta teórica o de una muestra. Medidas de variabilidad son la varianza, la desviación estándar, los cuartiles o deciles y el rango. Por ejemplo, si en un estudio se identifica la necesidad de realizar mediciones solo en mujeres de una determinada edad, raza, estado civil, nivel socioeconómico, ocupación y paridad, habitantes de una comunidad específica, las características de las unidades de observación, las mujeres de esta población, tendrán una gran homogeneidad. En cambio, si el estudio considera a todas las mujeres en edad reproductiva y de un país solamente, la heterogeneidad y la variabilidad predominan y como consecuencia se requerirá de una muestra más grande. Se puede decir que la estadística se ocupa fundamentalmente de la variabilidad y de la estimación de sus efectos en los resultados obtenidos. Esto subraya la necesidad de enseñar sobre variabilidad para enseñar el pensamiento estadístico, entre comillas. En las pruebas de hipótesis, la diferencia entre los grupos se ubica en el numerador de las fórmulas y la variabilidad en el denominador. Esto quiere decir que para una determinada diferencia, la magnitud del estadístico calculado con la prueba es inversamente proporcional a la variabilidad y por ende a la P. E igual cosa sucede con los intervalos de confianza, es mayor mientras mayor es la variabilidad. En esta diapositiva vamos a hablar sobre un término interesante, pero que vale la pena tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a calcular el tamaño de la muestra. Esto es el error muestral o estándar. Es la diferencia entre el estadístico y el parámetro, es decir, entre el valor real y la estimación realizada por la muestra. Por lo tanto, entre más cercana esté la estimación al parámetro, menor será su error muestral. Se considera una medida de la variabilidad de las estimaciones. El error tipo 1 o alfa establece la probabilidad de error que estamos dispuestos a cometer por un resultado falso positivo. Para saber qué error tipo 1 aceptar en la investigación, debe preguntarse hasta qué punto permitirá aceptar resultados falsos, es decir, es una decisión tomada directamente por el investigador y depende en gran parte de la información que exista sobre el problema. Por ejemplo,
Si el interés es encontrar la relación entre el parto prematuro y el síndrome de dificultad respiratoria, el error tipo 1 es equivalente a preguntarse qué tanto está dispuesto a arriesgar porque su muestra concluya que hay una asociación cuando realmente no existe. Para tomar esta decisión, no solo debe tener presente la precisión de sus resultados, sino que además debe interrogarse sobre todos los aspectos clínicos, éticos y económicos de concluir un falso positivo. No existe un valor universal para el error tipo 1. Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones se utiliza con mayor frecuencia valores de 1, 5 y 10. Es importante aclarar que no es necesario utilizar uno de estos tres, pues el investigador está en completa libertad de establecer cualquier otro valor. Lo importante es tener presente que a menor valor del error tipo 1, mayor será el tamaño de la muestra. El nivel de confianza se define como la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. En otras palabras, es la probabilidad de que el intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del parámetro. En la investigación corresponde a 1 menos alfa, donde alfa es el error tipo 1 fijado en el cálculo del tamaño de la muestra. Este nivel de confianza en estadística se le conoce también como el valor de P. El error tipo 2 o beta establece la probabilidad de error que estamos dispuestos a cometer por un resultado falso negativo. Vean ustedes que este error beta es exactamente lo contrario del error alfa. Retomando el ejemplo de la asociación entre el parto prematuro y el síndrome de dificultad respiratoria, la idea del uso del error tipo 2 beta en el cálculo del tamaño de la muestra es establecer qué tan aceptable es concluir con la investigación que no existe asociación cuando realmente existe. En este caso, cometer un error tipo 2 trae consecuencias clínicas y éticas más evidentes. Al igual que el error tipo 1, no existe un valor obligatorio, pero en la comunidad científica se considera que este no debería ser mayor de 20%. Sin embargo, entre más pequeño sea, mayor será el tamaño de la muestra requerida. El poder o potencia del estudio está directamente relacionado con la definición de error tipo 2. Está el concepto de poder o potencia del estudio que se define como el complemento 1 menos beta, es decir, la probabilidad de rechazar correctamente una hipótesis nula en la muestra. Es también conocido como la potencia de la prueba o sensibilidad en el caso de pruebas diagnósticas y señala la probabilidad de encontrar asociaciones o diferencias significativas cuando realmente existen. Tras completar un estudio, el investigador utiliza pruebas estadísticas para rechazar la hipótesis nula en favor de la que él propuso, a la cual suele llamarse hipótesis alternativa. Dependiendo de si la hipótesis nula es verdadera o falsa en la población en estudio y suponiendo la ausencia de sesgos, se pueden producir 4 situaciones. Observe la tabla que se encuentra en esta diapositiva. En 2 de ellas, los hallazgos en la muestra y en la realidad en la población coinciden y la inferencia del investigador será correcta. En las otras 2 situaciones, se ha producido un error de tipo 1 o de tipo 2 y la inferencia será incorrecta. La hipótesis alternativa, o H1, existe un efecto de la intervención o exposición. La hipótesis nula, o H0, no existe tal diferencia. El error alfa, error de tipo 1, constituye la probabilidad de rechazar en una prueba estadística la hipótesis nula cuando es cierta.
1 menos alfa es el nivel de confianza de esta prueba. El error beta o error de tipo 2 o riesgo de segunda especie representa la probabilidad de error al rechazar la hipótesis alternativa cuando en realidad es cierta. 1 menos beta es el poder estadístico de la prueba. La magnitud del efecto. Nos referimos a la probabilidad del estudio de detectar si existen asociaciones o diferencias entre los grupos de comparación o si no las hay, y en caso de existir, con qué magnitud se presentan. La probabilidad de que un estudio vaya a ser capaz de detectar una asociación entre una variable independiente y una dependiente en una muestra depende de la magnitud real de esa asociación en la población. Considera un estudio en el que la ingesta de 100 gramos de nopal en ayuno disminuye la glucemia. Si la asociación es grande, por ejemplo, una diferencia de 20 miligramos por decilitro de la glucemia basal, será fácil detectarlo en la muestra. Por el contrario, si el tamaño de la asociación es pequeña, como por ejemplo una diferencia de 2 miligramos por decilitro, será difícil detectarlo en la muestra. Desafortunadamente, el investigador casi nunca conoce la magnitud exacta de la asociación. Uno de los objetivos del estudio es calcularla. Más bien, el investigador debe escoger la magnitud de la asociación en la población que desea detectar en la muestra. Esta cantidad es lo que se conoce como magnitud del efecto. Seleccionar una adecuada magnitud del efecto es el aspecto más difícil de la planeación del tamaño de la muestra. El investigador debe intentar encontrar datos de estudios anteriores en áreas relacionadas para crear un supuesto informado sobre una razonable magnitud del efecto. También puede seleccionar el tamaño de efecto más pequeño que en su opinión sería clínicamente significativo. Por ejemplo, reducción de 10 miligramos por decilitro en la glucemia en ayuno.